aquejado por una fuerte gripe. No sé, vamos a descartar si es o no COVID, pero estamos aquí, cumpliendo con el propósito que Dios ha puesto en mi vida, compartir el mensaje a cada uno de ustedes. El Evangelio de hoy que vamos a compartir está en Juan 20, del 19 al 31, y tiene tres partes. Dice: Jesús se aparece a los discípulos, incredulidad de Tomás y el propósito del libro. Vamos a leerlo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios bendiga su palabra. Como compartimos el domingo pasado, los discípulos estaban muy atemorizados porque se sentían perseguidos y se sentían que en cualquier momento su vida corría peligro. Tal es así que ellos se cerraron en las casas, pusieron todas las tranqueras necesarias para protegerse, pero la presencia de Dios llegó a ellos, les trajo paz y seguridad. Y cuando ellos constataron al Señor Jesús y vieron sus llagas y sus heridas, ellos tuvieron claro el propósito de la resurrección y ellos creyeron. Pero Tomás no estaba con ellos en ese momento. Así que los que estaban allí pudieron observar esta escena con Jesús. Y lo interesante de este pasaje es que Jesús en el versículo 21 les dice claramente: como me envió el Padre, así también os envío. Cuando tú crees y tú asumes la fe en Jesús, Jesús te puede enviar a hacer trabajos para Él. Jesús te puede ayudar Jesús te puede ayudar a Jesús te envía para que tú trabajes para Él. Te envía una misión. Y esto es lo importante. Cuando tú crees, Dios te permite. Ellos vieron, creyeron, y Jesús le dice claramente a ellos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero Tomás dijo claramente de que él no iba a creer hasta que no tocara a Jesús con sus propias manos. Y ellos, lo interesante es que ellos vieron al Señor, y ellos palparon al Señor. Ellos ambos, el acto físico en general, discierne y entienden lo que ellos habían visto en la persona de Jesucristo. Y ellos comprendieron la Escritura, entendieron la resurrección, y ese temor se volvió en gozo, el hecho de saber que Jesús había vencido la muerte. Pero como lo dije anteriormente, Tomás no estaba. Y Tomás dijo claramente que si yo no pudiera ver, si yo no puedo ver, si yo no puedo reconocer, entonces ¿cómo voy a creer? Y es interesante la palabra oida, que se aplica al diálogo que tiene Tomás: si yo no puedo ver, porque eso también tiene que ver con el envío, con encomendar. Si yo no creo, ¿cómo puedo ser encomendado?
Si yo no soy consciente de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo yo puedo ser encomendado a algo que dentro de mí no hay esa creencia, no hay esa fe? Y eso es lo que el diálogo que Tomás estaba teniendo con los discípulos. Y la palabra dice que 8 días después, y es interesante porque tranquilamente pudo ser el día siguiente, pudo ser a los 5 días, pudo ser a los 8 días. Y es interesante saber que el número 8 tiene un significado muy importante. El número 8 está íntimamente ligado a Jesús. Es un número de mención especial en la Biblia. Lo podemos encontrar hasta más de 80 veces. Significa fertilidad abundante. Es un número que representa la abundancia en líneas generales. El número 7 es considerado como el día de descanso. Y el número 8 pasó a ser el número de la obra ya acabada. El número de la perfección. El número 8 expresa todo aquello que comienza, aquello nuevo. Si el 7 es la obra acabada, el 8 es la vida que comienza dentro de esa obra. Y eso es lo que el Señor quería demostrarle a Tomás. El Señor quería acabar su obra en él, quería darle una nueva visión de vida. Y en el 8.º día, dice la palabra, Jesús llega nuevamente a donde estaban sus discípulos. Y Jesús expresa nuevamente esa palabra paz a cada uno de ustedes. Y Tomás dijo claramente que él no iba a creer, hasta que él no pudiera tocar y palpar lo mismo que los discípulos habían visto. Y la palabra aquí, como lo dije anteriormente, se traduce como el verbo encomendar. ¿Cómo voy a ser encomendado si no creo? ¿Cómo voy a ser encomendado a una misión si yo no he visto, yo no he palpado, yo no he tocado? ¿De qué voy a confiar si es que mis ojos y mis manos no han visto, no han tocado? Y vemos también que Jesús, cuando se acerca a Tomás, le dice claramente: Tomás, toca mis palmas, toca mi costado. Y el Señor le dijo claramente que no seas incrédulo, sino creyente. Y esto es bastante interesante porque la palabra incrédulo en el original tiene que ver con una persona que no es digno de confianza. Una persona que es traducida como infiel y que no puede ser usado por el Señor. Y esto es muy interesante porque esto nos puede llevar a una reflexión. Muchos hoy en día, por la incredulidad que hay en los corazones de las personas, no pueden ser usados por el Señor, como es el caso de Tomás. Una persona incrédula es una persona que no es digna de confianza para el Señor. Es una persona que no ha creído en el Señor y por lo tanto, si no ha creído, ¿cómo el Señor la va a mandar a una misión, a encomendarle una misión? Y esto es muy interesante porque esto puede explicar lo que ocurre muchas veces en la iglesia. Muchas personas no se quieren comprometer con el Señor y esto también muchas veces es debido a su incredulidad. Más que falta de tiempo es la incredulidad. Porque cuando nosotros no creemos que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida, menos lo va a poder hacer en la vida de los demás. Menos vamos a comprometernos a ese servicio voluntario de entregar nuestro tiempo, entregar nuestra vida, entregar lo mejor de nosotros a la labor que Dios nos quiere dar. Entonces, una persona incrédula es una persona que no es digna de confianza. Y la incredulidad ha sido la traba de hoy, y es la traba de hoy, en día de muchos, que no puedan recibir su bendición. Porque la incredulidad es como si yo le estuviera diciendo al Señor: Señor, yo no creo que tú puedas hacer milagros en mi vida. Yo no creo que puedas hacer milagros en la vida de los demás. Me cuesta creerlo, Señor. Vengo a la iglesia, pero me cuesta creerlo, porque cuando paso la prueba, lo primero que me viene es la tristeza, lo primero que me viene es la depresión, lo primero que viene es la congoja. Y Señor, ¿y cómo voy a creer, cómo voy a ser encomendado si yo tengo esa actitud? Entonces el Señor le estaba cambiando la vida a Tomás. Le estaba demostrando después de los 8 días que iniciaba una nueva vida para él. La vida de la perfección, la vida de comenzar algo nuevo en él, en su diario transitar. Y cuando Tomás reconoce al Señor,
no tuvo otra palabra más que decir Dios mío y Señor mío. Y esto es muy interesante, porque Dios mío implica el Señor que ejerce poder y autoridad. El amo es aquel que es dueño de todo, propietario, que tiene todas las cosas a su disposición, un amo a quien se debe prestar el servicio por cualquier razón. Y Tomás, cuando se dio cuenta del significado de la presencia de la herida mortal en el cuerpo de un hombre viviente, de inmediato lo unió con el título absoluto de la deidad, diciendo Señor mío y Dios mío. Hermanos, Tomás ha sido un discípulo que a lo largo de los siglos y a lo largo de la vida cristiana ha sido considerado y tachado como el incrédulo. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos identificado con Tomás? Nos hemos identificado con las actitudes de Tomás. Nos ha costado creer. Y la incredulidad muchas veces, hermanos, ha limitado la bendición que Dios tiene para nosotros. Y el pueblo de Dios tiene un grave problema cuando no le cree a Dios. ¿Y cómo Dios los va a encomendar a una misión si no creen? Si cuando viene la prueba se deprimen, si cuando viene la prueba están de rodillas, pero quebrantados por el dolor que se aproxima. Yo creo, hermanos, que esta mañana Dios nos está dando una palabra que nos trae a alusión la incredulidad que muchas veces habita en nosotros y que nos impide poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En esta mañana, la vida de Tomás nos recuerda que Dios tiene para cada uno de nosotros un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, una nueva vida, una vida restaurada en Él, una vida que nos permite poder contar con su presencia, esa presencia que nos da paz, esa presencia que nos trae prosperidad, esa presencia que nos da la seguridad aún en medio de la tempestad. Y el Señor nos está mostrando a través de este pasaje la importancia de ser una persona digna de confianza. En otras palabras, la importancia de ser un creyente. Porque un creyente es una persona digna de confianza al cual se le puede encomendar un trabajo, se le puede encomendar una misión. Y yo creo, hermanos, que Dios en esta mañana nos está llamando a ti y a mí, a que seamos personas que creamos lo que Él ha dicho y lo que está escrito en su palabra. Que nosotros asumamos que lo que dice la palabra de Dios es cierto y que nosotros estamos dispuestos a servirle, reconociéndole como el Señor de nuestra vida y como el Dios de nuestra vida, como ese Dios dueño de todo el mundo, ese Dios al cual no se le puede negar nada porque todo le pertenece, hasta nuestra propia vida le pertenece porque nuestra vida ha sido comprada por medio de la sangre de Cristo. Y el día que nosotros entendamos que ya no somos dueños de nuestra vida, sino nuestra vida le pertenece al Señor, entonces vamos a poder darnos cuenta de lo que Dios quiere para nuestra vida, del propósito que Dios está buscando en ti y en mí. Dios quiere encomendarnos una misión, pero la misión no se va a poder llevar a cabo si es que tú tienes dudas acerca de la palabra de Dios. Y creo que la importancia de este pasaje radica en que Dios ha mostrado su voluntad de que Él no desea que nosotros seamos personas indignas de confianza, sino que podamos entender que Él se ha puesto en medio de nosotros para ser nuestro baluarte, para ser nuestra fortaleza, para ser nuestro guía, y que en ninguna misión que Él nos derive, nosotros vamos a estar solos, ni alejados de su presencia, porque cuando Él nos llama a una misión, Él está en medio de nosotros. Su presencia, el Espíritu Santo, la fortaleza de Dios está en medio de nosotros y sobre todo Él ha delegado autoridad a su pueblo cuando Él envía a su pueblo a una misión. Que esta palabra, hermanos, sea una palabra de esperanza,
sea una palabra de fe, sea una palabra, hermanos, en la cual podamos nosotros encauzarnos en nuestra vida y entender que Dios trae una vida restaurada para nosotros, una vida que nos permita servirle, pero a la vez creer lo que dice su palabra. Y cuando eso pase en nuestra vida, prepárate, hermano, porque cosas grandes van a ocurrir en tu vida. La gloria de Dios va a ser manifestada en tu vida. Y esa gloria de Dios que va a ser manifestada en tu vida, los demás van a poder verla como un testimonio de lo que tú crees, a ese Dios grande y poderoso, al Dios altísimo de Israel. Que esta palabra, hermanos, sirva de bendición. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Bendiciones en esta mañana.